Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Esta semana tengo conmigo a Borja Fernández. Exitazo en YouTube, más de 3 millones solo en Memorias de Pez. Sí, por ahí andamos. La verdad que no me sé la cifra exacta porque hace mucho que dejé de mirarlo. La acabo de ver y bueno, es impresionante. Todos tus canales funcionan increíble. Y además, yo creo que te has convertido en uno de los grandes divulgadores de geopolítica, de historia, de economía en español. A ver, la etiqueta, hombre, creo que queda un poco grande, pero bueno, sí es verdad que llegamos a muchísima gente. Yo siempre he dicho que la gente quiere conocimiento, quiere contenido de divulgación, quiere cultura, simplemente hay que dársela en un formato digestivo. Claro, porque eso para mí es la clave, ¿no? Yo siempre digo que en lo mío, que es el periodismo, es el arte de hacer lo importante interesante. Y tú lo que consigues es temas muy complejos, conflictos, historia, economía, o sea, hacerlo que es de una manera hasta que yo, por ejemplo, que soy un zapato en economía, lo pueda entender, ¿no? Y no es fácil, debe haber mucho trabajo detrás. Bueno, hay mucho trabajo, aunque también te digo que cada vez es más fácil. Por las herramientas que poco a poco vamos teniendo a nuestra disposición, ¿no? Pero bueno, es verdad que muchas veces en esto de la comunicación y de la divulgación no es tanto ser el que más sabe de un tema, sino el que mejor o ser de los que mejor lo puedan transmitir. Y como te digo, para eso encontrar tu sitio, tu formato y sobre todo ir renovándote constantemente, probando, pues a ver si esto funciona, si lo valida la audiencia, si no, si este nuevo formato pues puede ser faceless, sin dar la cara, puede luego ser dándola, y vemos que, bueno, hay muchas formas de contar historias y la gente es algo de lo que no se cansa, de entender lo que pasa en el mundo, de entender lo que pasa en la economía y, en definitiva, pues bueno, de culturizarse e informarse. Entender el mundo, que está en tiempos complicadillos, conflictos, Ucrania, Gaza, bueno, Europa también tiene sus crisis, y sin embargo, si uno lo ve desde el punto de vista histórico, es un momento comparativamente bastante tranquilo. Sí, a ver, yo soy súper optimista en hacia dónde vamos como humanidad, ¿eh? Sí, sobre todo porque tú vas a todos o prácticamente todos los indicadores macro, pues miras el índice de desarrollo humano, miras la esperanza de vida, el PIB per cápita, la pobreza relativa, y ves que estamos en el mejor momento de la historia, ¿no? Y de hecho, hace poco que el ser humano llegó a la vida, bueno, en algunos sitios, pero hace poco que el ser humano llegó a la vida para disfrutar, ¿no? Para poder vivirla con cierto bienestar. Antes era sobrevivir. Y antes era sobrevivir y sufrir. Realmente la vida hasta prácticamente el siglo XX era sobrevivir y sufrir mucho porque había mucho dolor. Lo normal era perder un porcentaje de los hijos que hayas tenido. Lo normal era vivir sin ningún tipo de libertad, en la miseria. Y hombre, siempre hay excepciones y hay gente todavía, ¿no? que está en eso, pero cada vez es menos en porcentaje, ¿no? Por tanto, creo que vamos hacia el camino correcto y todo gracias al progreso tecnológico, que es el que ha guiado, ¿no? El faro que ha guiado a la humanidad durante los últimos, sobre todo, 150 años desde la Revolución Industrial. La historia se forja muchas veces con violencia. Siempre da la sensación de que ha sido un juego de a ver quién es el más fuerte. Y en algunos de tus vídeos que explicas mucho la historia, pues hay pues grandes batallas, hay momentos históricos importantes. Dime uno que tú pienses que cambiará la historia. Pues mira, yo veo 4 puntos de inflexión en la humanidad, más o menos, ¿no? El primero, sin duda, es cuando el hombre pasa a ser sedentario gracias a que descubre la agricultura y es capaz de entender que si planta algo en unos meses o en unas semanas puede germinar y alimentarse, ¿no? Y a partir de ahí se van edificando las civilizaciones modernas, llega el neolítico y todo esto. La segunda gran revolución, esto pasa como de los más o menos 2 millones de años que empieza desde el Homo habilis hasta hace 20.000 antes de Cristo, más o menos. Tenemos ahí ese periodo nómada que dura pues eso, pues una cantidad enorme de tiempo. Luego, en muy poco tiempo, hasta el siguiente punto de inflexión, que para mí es la invención de la escritura, porque es cuando el hombre
de repente, o el ser humano, bueno, empieza ostras, me tengo que organizar. Las aldeas que voy creando cada vez son más complejas y tengo que tener unas leyes, tengo que llevar la cuenta de, ¿no?, los impuestos que se pagan, etcétera. Y eso requiere de la invención de la escritura, que también es una herramienta perfecta para transmitir conocimiento de una generación a otra generación. Y de esa manera no se empieza siempre de cero con lo que se ha trasladado de forma oral, sino que de verdad se puede empezar a acumular conocimiento a una velocidad mucho mayor. Y eso más o menos es en el 3000 antes de Cristo aproximadamente. Ya tenemos solo 17.000 años, de un punto de inflexión a otro, vamos mejorando. Y luego el siguiente ya directamente me voy a 1800, 1850, la revolución industrial, porque eso permite, ¿no?, al ser humano de repente producir muchísimo más a menor coste, también traer materias primas de lugares muy lejanos y que eso sea rentable. Y eso, pues, es como el pistoletazo de salida de una serie de revoluciones, pues, de científica, conocimiento, también una revolución política, una revolución a nivel de cómo nos organizamos como sociedad. Y pues ya tenemos que, pues, de la agricultura a la escritura habían sido unos 17.000 años y ahora ya estamos en la siguiente revolución en apenas 5.000, ¿no? Menos de 5.000. Vamos mejorando. Vamos mejorando. Y ya llega para mí la que ha sido la última gran revolución, que es la digital, que de nuevo el ser humano es capaz de, uno, derribar fácilmente la barrera del idioma y dos, ya sí que hacer comunicación en tiempo real de forma que ya se traslada el conocimiento de una forma muchísimo más eficiente. Y pues desde el año 1800, 1850 hasta que llega Internet más o menos a la vida de todos al principio de los 90, pues tenemos que ya solo ha pasado, pues, que son nada, ¿no? Un siglo y medio. Y ahora veremos si la inteligencia artificial no nos mete de lleno en otra revolución y habrán pasado solo unos 30 años, ¿no? O sea que la velocidad que lleva esto es endiablada. Va todo cada vez más rápido, es verdad. Me gusta ese punto de vista optimista que tú tienes, de que aunque vemos noticias, y en esto los medios tenemos algo de culpa, ¿no? Sí. De estar siempre centrándonos en lo negativo, pero que detrás hay una evolución a mejor. Pero a lo largo de la historia lo que hemos visto también es que esto ha sido un emerger imperios y caer imperios, ¿no? Roma dura 500 años, ¿no? ¿Qué hicieron bien, por ejemplo, los romanos? Bueno, el Imperio Romano y antes la República Romana, incluso la monarquía romana, lo que hace bien es que consigue una forma de organización muy eficiente y consigue, pues, establecer una serie de cadenas logísticas, toda la red de calzadas romanas, consigue dominar muy bien las artes militares y hace muy bien el poner el Estado al servicio de los ciudadanos, ¿no? Con una serie de edificios públicos, de infraestructura, que convierte a Roma en una civilización que, en mi opinión, es muy adelantada a su tiempo, ¿no? Luego, pues, como toda gran civilización, llegan los problemas de la mano de malos gobernantes, de la mano de guerras que se empiezan a mantener irracionalmente y de un enemigo que es común a prácticamente todos los imperios, que es la inflación, ¿no? Al final pasa mucho y sigue pasando a día de hoy que el Imperio Romano empezó a gastar mucho más dinero del que se podía permitir y lo que empezaron a hacer fue a imprimir dinero, porque antes, claro, las monedas eran de un metal precioso, entonces lo que hacían ellos era bajar la pureza de las monedas y de esa forma la moneda empezó a valer menos y bueno, cuando llega una gran cantidad de inflación, pasó también en el Imperio Español, finalmente acaba llegando el colapso del imperio por muchas cosas, pero sobre todo porque se empieza a destruir el tejido productivo, ¿no? Porque empiezas a traerlo todo de fuera porque es más barato. Y entonces, pues, cuando llega el punto de, ostras, lo de fuera me falla, ahora yo no tengo nada. No sé si hay un punto de ego también, de egocentrismo de los imperios, de creerse por encima del bien y el mal, se acomodan, a lo mejor, ¿no? Y llega un momento que
se relajan y eso les lleva un poco al desastre. Sin duda, y muchas veces se pierden, ¿no? en la grandeza de lo que fue en su día. Por ejemplo, eso lo hemos visto muy bien en la Unión Soviética. Ahora, ¿cómo va a colapsar la Unión Soviética? ¿Cómo va, o Rusia a día de hoy, ¿no? Que se cree que es una potencia mucho mayor de lo que realmente es. Y veremos, ¿no? Si Estados Unidos no sigue el mismo camino. Pero sí, yo creo que eso también es un denominador común de todos los imperios. Y todos caen tarde o temprano. Si tuvieras que hacer un ranking de los países más exitosos de la historia, dime los 2 o 3 que te vienen a la memoria. Pues mira, indudablemente tenemos que hablar, bueno, de Roma ya hemos hablado, así que lo voy a dejar aparte. Vamos a dejarlo aparte. Tenemos que hablar sin duda, yo creo que el Imperio Español es una civilización de la que hay que hablar mucho porque, bueno, es el primer imperio global de la historia, ¿no? Es el primer imperio que tiene realmente presencia a lo largo y ancho del mundo, con territorios en América, territorios en el Extremo Oriente, territorios en muchas partes de Europa. Y bueno, es un imperio del que el modelo que estableció con los virreinatos, pues hombre, dentro de que hubo muchísimas, ¿no? Matanzas, enfermedades y de todo, fue un imperio que sí que yo creo que fue capaz de mejorar la vida de aquellos o de aquellos territorios. O sea, había una intención, esto es un gran debate sobre la leyenda negra, es decir, y la leyenda rosa. Claro, aquellos que dicen fue un horror, un genocidio, etcétera, presidente de México acusándonos diciendo que hay que pedir perdón y demás. La leyenda rosa, que fuimos estupendos y llevamos cosas buenísimas y civilizamos, y luego están los que están en medio, ¿no? ¿Tú dónde estás? Estoy un poco en medio y yo creo que el paso del Imperio Español por América es similar al paso del Imperio Romano por la península ibérica, ¿no? Pues la conquista de Roma fue brutal. Pues ahí tenemos, ¿no? En Numancia, en Soria se acordarán bien de cómo fue eso. Yo por mi parte también, ¿no? De las guerras cántabras y que fue donde acabó la conquista. Pero bueno, pero es indudable que al final, pues, en esa misión civilizadora, ¿no? de Roma, pues trajeron mucha infraestructura, ya sabemos, ¿no? Las calzadas romanas, pues todo el tema de los acueductos, anfiteatros, etcétera, administración, el derecho, ¿no? Y yo creo que un poco, pues, el Imperio Español hace un poco lo mismo en Latinoamérica, con el tema, por ejemplo, de las universidades, su misión evangelizadora, que puedes no estar de acuerdo. De hecho, yo, la verdad que el tema de la evangelización, pero, sí, no. Pero en este caso, bueno, se ve que había cierta voluntad, no solo de extraer los recursos de América, que se hizo mucho y constantemente, sino también de otorgar a esos territorios, pues, cierto nivel de desarrollo. O sea, claramente había una intención de explotar los recursos de esos sitios. De hecho, es el eje central, yo te diría, de la conquista. El eje central de la conquista, no era una conquista altruista, ¿no? Claro. Pero había una intención también de dejar algo positivo y de ayudar a la gente conquistada. Esa es la idea. Sí, yo creo que va un poco por ahí. Por tanto, la leyenda, ni la leyenda negra ni la leyenda rosa, creo que están ahí exactamente. Ninguna tiene toda la razón. Y luego, un imperio del que no podemos, obviamente, si hablamos de los imperios más poderosos o que más huella han dejado en el mundo, es el Imperio Británico. No solo porque ha sido el más extenso de la humanidad, sino porque fue el motor de la industrialización mundial, ¿no? Aquí también, de hecho, si el Imperio Británico tiene todavía más sombras que el Imperio Español. Esto es curioso, ¿no? Porque se habla mucho de la leyenda negra del Imperio Español y poco de la leyenda negra. Quizá tienen mejores relaciones públicas eso en yo todo creo que esto. Sí, eso seguro. Porque se habla más desde la épica, muchas veces, del Imperio Británico. Dominaba mejor la imprenta, está claro, sí, que los monarcas españoles. Pero bueno, en cualquier caso, el Imperio Británico, con todas las barbaridades que hizo, pues,
no hay más que preguntar en la India, ¿no? ¿Qué recuerdo tienen de ellos? O en Australia, pues está el tema de que efectivamente fueron un motor del desarrollo de la humanidad muy importante, similar al que Estados Unidos ha sido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En el caso de los británicos, bueno, algunos de estos países que has mencionado, como la India, los he cubierto como corresponsal. Y bueno, el drama que supuso la partición en la India y las masacres aquellas, bueno, fueron sobre todo consecuencia de una retirada muy accidentada, porque a veces lo que no se sabe es marcharse de los lugares. Exactamente. La descolonización es, bueno, pues la fuente de conflicto de muchos conflictos que seguimos viendo hoy en día, en ¿no? África y en otros sitios que dejamos aquello empantanado y sin solucionar, digamos, ¿no? Sí, mira, llama mucho la atención porque en Latinoamérica apenas ha habido conflictos entre países, ¿no? O al menos no ha habido muchísimos conflictos. Pues hombre, tienes la guerra de la Triple Alianza, tienes la guerra del Pacífico, y son guerras que es verdad que todas tienen como origen que España no había dejado eso muy claro para quién era cada cosa. Pero el hecho de que todos fueran cristianos, el hecho de que todos hablaran español y el hecho de que en cierto modo los países latinoamericanos comerciaban entre sí, fue lo que ha hecho que Latinoamérica, dentro de los muchos problemas que tiene, la conquista o las guerras entre países no sea uno de ellos. Es verdad que comparado con África y otras regiones que fueron colonizadas, es mucho menos dramática la situación. Y es muy interesante lo de África, porque efectivamente en África vemos muchos pueblos, muchos países separados por fronteras que son Escuadra y Cartabón. Fueron inventadas, que no tenían sentido. Y sobre todo porque las potencias colonizadoras de África, especialmente pues Alemania, Reino Unido y Francia, no dejaron instituciones sólidas. Entonces, cuando no hay instituciones sólidas, al final lo que acabó pasando con África es un montón de golpes militares, dictaduras extremadamente corruptas y luchas tribales de pueblos que no tenían su estado propio, sino que tenían que convivir con otros pueblos, y en esa mala convivencia, pues lo que hacía es que el pueblo numeroso aplastaba al menos numeroso. Mira Ruanda, por ejemplo. Hablabas de los imperios y de por qué caen los imperios, ¿no? Hay imperios, por ejemplo, el de Angkor en lo que hoy es Camboya, que sigue siendo un misterio. Bueno, hay muchas teorías. Hablabas de la inflación, hablabas de la economía, hablábamos de todo eso. Hay unos imperios modernos que se crean después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, la Unión Soviética. Y la Unión Soviética, ¿por qué se viene abajo? Bueno, pues porque eligieron un sistema que no parecía tener muy buen futuro, ¿no? Lo de la Unión Soviética es muy curioso porque la Unión Soviética protagoniza la industrialización más rápida conseguida por un país en la historia. Cuando caen los zares en 1917 es un país fundamentalmente rural, y cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, pues en apenas 2 décadas es una potencia industrial, es la mayor potencia industrial del planeta, ¿no? Es verdad que ese proceso de industrialización es exitoso, entre comillas, porque por medio tenemos un montón de muertes por represión y un montón de muertes por hambruna. Por tanto, bueno, el proceso fue de aquella manera. Pero después de ese auge de que la Unión Soviética se convirtiera en la segunda potencia mundial, lo que ocurre es que las empresas públicas, que son todas las empresas de la Unión Soviética, empiezan a no tener incentivos para competir. ¿Por qué? Porque ¿para qué voy a mejorar si todo lo marca el Estado? Realmente, ¿qué incentivo tengo, tanto a nivel individual como a nivel organizativo? ¿Qué incentivo tengo para mejorar si mi vida va a ir más o menos igual? Entonces, lo que ocurre es eso, que hay un estancamiento económico en la Unión Soviética muy grande, y que se va camuflando durante muchos años con estadísticas que se falsean, ¿no? Porque hay que llegar a unos objetivos y entonces, como no llego, pues falseo las estadísticas, con una corrupción
bastante grande en algunos puestos del partido, y al final lo que ocurre, como en la mayor parte de las dictaduras, es que tienes un Estado no competitivo, con un tejido industrial no competitivo que se ha ido quedando atrás, que no ha ido innovando y que por tanto tienes una especie de zombie que en algún momento va a colapsar. No hay ningún sitio, ¿no?, donde el comunismo haya sido un éxito económico. A ver, curiosamente, donde mejor ha ido es donde abrazaron el capitalismo, En China, ¿no? Que al final es en China. Pero ya podemos hablar, yo creo, cuando hablamos de China, hablamos de otra cosa que nada tiene que ver con China, el que comunismo. donde yo he vivido muchos años, le queda el nombre. Claro. O sea, el nombre del partido y la estructura de poder, pero Eso es es. más capitalista que ningún otro sitio. De las colectivizaciones que desembocaron en la mayor hambruna de la historia, que es la gran hambruna china Con Mao. en tiempos de Mao, a lo que hay hoy en China no tiene, como dices tú, nada que ver. Es cierto que todavía el Estado conserva una capacidad muy grande de intervenir la economía, pero sabe hasta dónde llegar y sabe cómo potenciar eso que a la Unión Soviética le faltó, que es efectivamente los incentivos a mejorar. Una competencia por enriquecerse. Ahí, bueno, es Deng Xiaoping el que rompió el modelo anterior diciendo aquella frase histórica de hacerse rico es glorioso. Es decir, les dio legitimidad. No tenemos que igualarnos en la pobreza, vamos a intentar igualarnos en la riqueza. Sí, a mí me alucina que tú vas bueno, pues a la plaza Tiananmen y ahí tienes el mausoleo de Mao, sí, y que no esté el mausoleo de Deng Xiaoping. Es un tema que es que realmente les ha sacado de la... Que es la persona que claramente, además hizo una cosa, porque la reforma en China empezó en Shenzhen, que fue como un laboratorio, y claro, aquello era una aldea de pescadores, o sea, es que era una aldea, era nada, y tú vas hoy a Shenzhen y es una mega urbe con rascacielos, ultramoderna, increíble. Y todo eso fue gracias a Deng Xiaoping. Sí, y luego lo que hablabas de si en algún sitio el comunismo ha conseguido prosperar económicamente, y es que, como te digo, como no hay incentivos al desarrollo individual, pues al final, ¿para qué te vas a esforzar, no? Si tu vida no va a cambiar. Y al final eso de alimentar tu incentivo con patria, con nacionalismo, pues a la gente no la acaba valiendo. Y luego tenemos ahí un ejemplo en las dos Coreas, ¿no? De cómo las dos Sí. se fueron desarrollando cada una por su lado y a dónde está una y a dónde ha llegado la otra. Que hay gente que me podrá decir, bueno, pero es que las sanciones, la guerra económica de las potencias occidentales, ya, pero igualmente el desarrollo es prácticamente nulo, ¿no? Bueno, es lo que se dice de Cuba, ¿no? Las sanciones. Bueno, sin duda yo soy contrario a las sanciones económicas a Cuba, siendo su régimen, en mi opinión, despreciable, pero hay algo más. Hay un sistema que no ha permitido prosperar, que a pesar de las dificultades no ha salido adelante. Sí, yo creo que al final el Estado, el papel que tiene que jugar en la economía es, por un lado, el papel de ser el árbitro, ¿no? De establecer un marco legal y establecer unas condiciones de seguridad jurídica, que es lo que permite que tú sepas que no te van a cambiar las reglas a mitad del juego, y luego también el de la redistribución de la riqueza, una redistribución de la riqueza que deje espacio a corregir desigualdades, pero no deje espacio a una intervención total que acabe, ¿no?, con los incentivos de la persona para trabajar y prosperar. Luego hablaremos de los problemas del capitalismo, que tiene los suyos también, sobre todo la desigualdad y, bueno, muchos otros, ¿no? Pero cuando hay estos imperios que caen, digamos, en decadencia, siempre hay otros que quieren ocupar el lugar. Y ahí se producen fricciones, se producen tensiones. Ahora vemos un momento que creo que es muy interesante. El Imperio Soviético se cae, Rusia, como dices tú, aspira a ser un imperio. Josep Borrell lo describió como no sé si lo describió como una gasolinera ¿no?, más que un país, ¿no? Pero por otro lado es muy interesante lo que está pasando en Estados Unidos, donde también vemos signos de una decadencia evidente, ¿no? ¿Y quién está emergiendo en medio o está diciendo, oye, yo soy el siguiente? Es China, ¿no? Sí,
Sí, a ver, aquí hay que ver una cosa. Claro, salimos de la Guerra Fría y Estados Unidos no tiene rival en el mundo. Sí, durante unas décadas La fue... Unión Europea todavía está un poco en pañales. Se acaba de firmar el tratado, bueno, justo se firma ahí el Tratado de Maastricht en 1992. Luego también lo que ocurre es que China todavía está empezando a despegar, pero todavía es pobre de solemnidad. Ya ni hablo de la India ni de África, ¿no? Y de repente pasan 30 años y tenemos una potencia como China que le puede mirar de al tú por tú, porque de hecho en PIB de paridad de poder adquisitivo, es decir, si tenemos en cuenta los precios, ya ha superado a Estados Unidos. Luego tenemos a una Unión Europea que cada vez es una unión en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Aunque surjan voces por ahí discordantes, a veces nacionalistas, pero es verdad que la integración de la Unión Europea cada vez es mayor. Y luego tenemos ahí un cuarto en discordia, que es India, que está llamada a crecer ya solo por su potencia demográfica, por ser 1.400 millones de personas y por seguir creciendo en población. Se proyecta que llegará a los 1.800 millones, mientras que China se cree que, bueno, ya ha empezado a perder población y va a llegar a final de siglo como entre los 700, 800 millones. Muy interesante lo de la demografía de China, luego podemos comentar. Y entonces, claro, pues también está llamada la India a ser una gran potencia económica. Y en ese tablero de juego es donde está Estados Unidos, que tiene que jugar muy bien sus cartas, porque, claro, sus rivales ya son tan formidables que cualquier patinazo lo puede pagar muy caro. Y yo creo que ahora mismo Estados Unidos, con la administración Trump, no está optando por un camino correcto. ¿Por qué? Porque se está aislando. Se está desentendiendo de los problemas del mundo y, sobre todo, está demostrando ser un aliado del que no te puedes fiar. Y eso hace que su influencia cada vez sea menor en el globo terráqueo, y eso indudablemente va a conducir a que cada vez el dólar sea menos la moneda de referencia mundial. Luego aquí también podríamos hablar de las nuevas monedas descentralizadas. Pero si hay algo que ha sustentado a los imperios y que siempre que la situación cambia, eso cambia, es la moneda de referencia mundial. ¿Por qué es tan importante tener la moneda de referencia mundial como es ahora el dólar? Bueno, pues porque eso te permite seguir imprimiendo dinero sin que haya tanta inflación en tu propio país. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que demanda esos dólares. Pero todo eso también tiene un límite, no te puedes pasar. Y sobre todo, si otros países empiezan a hacer acuerdos bilaterales entre sí con sus propias monedas, cada vez el dólar está en menos desuso y cada vez a menor demanda del dólar, menos capacidad tienes de financiarte con ese privilegio. Entonces, bueno, pues es una cosa que también tiene que tener mucho cuidado. Es curioso porque viendo primero cómo hemos hablado de la caída de imperios anteriores, el británico, el español, Roma, y uno ve a Estados Unidos lo que está haciendo y parece que han ido a la librería, han comprado manual de cómo hundir un imperio. Y voy a seguir uno a uno los pasos, ¿no? A mí me llama la atención, ¿no? A mí también, y la verdad que yo no sé los asesores de Donald Trump, pero a mí la manera en la que negocia y en la manera... Al final está forzando, por ejemplo, a la Unión Europea no solo a unirse más, sino a independizarse de Estados Unidos. A buscar otros socios fuera de Estados Unidos. Tiene que ser resiliente, tiene que encontrar nuevos bloques con los que aliarse, tiene que encontrar América Latina, quién sabe si acercarse más a China, quién sabe si también llegar a acuerdos con diversas organizaciones supranacionales africanas. En cualquier caso, tenías a una potencia como es la Unión Europea a tu lado incondicionalmente y de hecho dependiente de ti. Y ahora pues ya hay que ver, por ejemplo, en defensa, ¿no? Los grandes planes de defensa para sustituir el poder estadounidense. Es muy curioso porque está alejando a sus grandes aliados y acercándose a algunos de sus grandes adversarios, como es el caso de Rusia y de Putin. Bueno, a lo mejor saben algo que nosotros dos desconocemos y nos sorprende. Yo creo que todo viene de la obsesión que tiene Donald Trump por las materias primas. Tiene una obsesión por controlar el gas, el petróleo, los minerales estratégicos, tierras raras, oro. Y creo que viene un poco de ahí, más allá de la buena sintonía personal que pueda tener con Putin, el estar tan obsesionado con lo que le puede dar Rusia a cambio. Sí. Siguiendo con China, ese aspirante
bueno, junto con la India, ¿no? Pero quizá el número uno de los aspirantes a ser un nuevo imperio, que de hecho lo es, en cierto modo, controlando el Tíbet, Xinjiang y demás. Hay una frase que se atribuye a Napoleón que yo creo que no la dijo, pero Hay muchas de esas, ¿eh? que es la famosa de cuando China despierte temblará el mundo, ¿no? No, hay gente que cree que no lo dijo nunca, ¿no? Lo cierto es que China ha despertado, está ahí, y hay un montón de sectores, coches eléctricos es un ejemplo, pero es solo uno de muchos, ¿no? Donde empieza a darnos una paliza, Sí. directamente. Y aparte con una estrategia que ha repetido una y otra vez, que es la de inundar los mercados con materiales a pérdida. No, lo que hace, bueno, China lo que hace para meterse, por ejemplo, se ve muy bien en la industria de los paneles solares. China subvencionó a empresas para que sean gigantes, ¿no? ¿Qué pasa? Que de repente había un exceso de oferta, había demasiados paneles y entonces los empezó a exportar a precios irrisorios. Eso mató a prácticamente toda la competencia occidental y se hizo, bueno, pues con el mando del que va a ser la principal fuente de energía mundial en este siglo. Y ahora sí que puede marcar sus precios. Los puede volver a subir. Claro. Porque ahora ya he matado a mis competidores y ahora ya pongo el precio que me da la gana. Ya retiro las subvenciones y ahora a ver quién es capaz de competir con esos gigantes chinos que tienen una escala tan descomunal, ¿no? Entonces sí, está haciendo este tipo de cosas y vemos como China tiene una cosa que no suelen tener las dictaduras, que son buenos gobernantes. Porque generalmente en las dictaduras siempre se acaba tendiendo a que haya instituciones muy poco de las que no te puedes fiar y que haya muchísima corrupción, ¿no? Eso es lo que hace. Esto tengo amigos en China que alguna vez hemos tenido discusiones sobre esto y ellos me han hablado mucho de la meritocracia de la dictadura china dentro del Partido Comunista, ¿no? Que hay una intención de que los mejores, dentro de que es un único partido, lleguen a los puestos de responsabilidad. Y esto tiene un peligro, que es que de repente llegue alguien que no sea tan brillante, ¿no? al poder absoluto en China. Pero en cualquier caso han hecho muy bien porque han estado en todo momento planificando a décadas vista, ¿no? Sí, eso lo he visto yo clarísimo. Cuando ellos empezaron a hablar del coche eléctrico y los planes sobre el coche eléctrico, hace, no sé, 20 años, no sé hace cuánto, ¿no? Aquí ni se pensaba, aquí era la discusión, no, el diésel y diésel o gasolina, y ellos ya estaban en otra cosa, ¿no? Sí. Y entonces han podido planear para llegar al punto en el que están. Claro, entonces, tú vas a... ¿Por qué sectores ha apostado China? Bueno, pues son líderes mundiales indiscutibles en obtención y procesamiento de tierras raras, en procesamiento de litio. Luego, si te vas a manufactura, pues tienes paneles solares. Los dos grandes proveedores de baterías, que pues es la próxima gran revolución que va a haber, son CATL y BYD, que son chinas. Y te vas con esto, pues un montón de sectores que dices, ostras, es que os habéis posicionado en todo aquello que va a marcar el camino de la humanidad en los próximos 20-30 años y ahora están intentándolo también con la inteligencia artificial y la robótica. Es decir, que cada gran tecnológica occidental empieza a tener su contraparte china, ¿no? Que al final China es un planeta en sí mismo, pues 1.400 millones de personas, imagínate, ¿no? Pero sí, están en eso y claro, todo viene de haber sabido invertir muy bien en sectores estratégicos y en tener muy buena visión de largo plazo, cosa que en las democracias occidentales últimamente no está muy de moda el hacer planes a largo plazo porque siempre tenemos las próximas elecciones a la vuelta de la esquina. Esto nos lleva a un debate muy interesante y es el debate que hay ahora sobre si un régimen autoritario como el chino es más efectivo a la hora de mejorar la vida de sus ciudadanos que una democracia occidental donde hay muchos más derechos, pero donde el sistema de gobierno es caótico. Es decir, lo que tú decías, ¿no? Elecciones cada cierto tiempo, parlamentos que para aprobar una ley te pasas años. En China, ¿qué ocurre? Se aprueba la ley que ha decidido el partido y se decide un plan y se ejecuta y todo el mundo lo ejecuta. No hay discusión, ¿no?
en el lado negativo, evidentemente, y a mí me tocó cubrirlo como reportero, abusos de derechos humanos, encarcelamientos de cualquiera que se oponga al régimen, una serie de pérdida de derechos individuales, ¿no? Y creo que cada vez más gente, y salen las encuestas, curiosamente, de gente joven que dice, bueno, pues yo, ¿sabes qué te digo? A lo mejor prefiero la efectividad de un sistema autoritario que el caos democrático con derechos. A ver, aquí hay varias cosas. Lo primero es que China es más bien la excepción que la regla, ¿no? Lo normal de una dictadura es que acabe siendo rematadamente pobre, salvo que haya sido tocada por la varita de que tenga el mayor yacimiento de gas del mundo, como puede ser Qatar, o grandes yacimientos de petróleo, como pueden ser Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Pero por lo general, tú vas a mirar cualquier ranking económico, ya te digo, esperanza de vida, índice de desarrollo humano, PIB per cápita, renta, y siempre los puestos están copados por democracias, siempre. De hecho, aunque China sea la excepción, en términos per cápita, todavía es prácticamente la mitad que una potencia europea desarrollada como puede ser Francia o como puede ser Alemania. Por tanto, está por ver si China llega al nivel de desarrollo al que han llegado las democracias europeas. Que parece que las democracias europeas ahora tienen muy mala fama porque se habla mucho de la inmigración, pero, hombre, es que tenga inmigración España o Francia es una consecuencia del indicador. éxito. Eso quiere decir que la gente quiere venir. Quieren venir porque es donde mejor se vive, donde hay más oportunidades. Por lo que sea, China trabajo. no tiene tanta inmigración, no tanta gente quiere ir a China, y eso también tiene que ver mucho pues con el tema de las libertades y las garantías democráticas. Eso por un lado. Pero luego, por otro lado, más allá de que tú te realices como persona siendo libre, que entiendo que hay gente que puede no realizar si prefiere ser rico. Ya hemos visto que no tiene nada que ver ser una dictadura con ser rico, pero bueno, que tengas ese pensamiento. Pero es que luego, a nivel económico, efectivamente, tú necesitas tener una seguridad jurídica, necesitas tener una garantía de que hay un Estado de Derecho, de que hay una rendición de cuentas y de que el Estado no se mete siempre a llevarse su parte, como ocurre en la mayor parte de las dictaduras del mundo. E insisto, lo normal es que, bueno, lo hemos visto en España, la dictadura franquista es una dictadura terriblemente corrupta, pero terriblemente corrupta, aquí, mucho más que lo que hemos vivido en democracia. En este canal, de hecho, tenemos un vídeo, ¿no? En el que hago la pregunta, ¿se vivía mejor con Franco? Que parece mentira que haya que hacer la pregunta. Pero una de las cosas que decía era exactamente lo que tú estás diciendo, la corrupción que hubo y el retraso que supuso para España respecto a las grandes potencias europeas el franquismo, ¿no? Yo creo que eso está ahí. España se desarrolla a pesar del franquismo y no gracias al franquismo. Y si no hubiera estado el franquismo y hubiera estado una democracia consolidada, que claro, no quiere decir, ¿no?, que de la guerra civil hubiera salido por el otro lado una democracia consolidada, pero si lo hubiera salido, el desarrollo de España habría sido muchísimo mayor, primero porque te habrías quitado décadas de aislamiento internacional y por otro lado, habías tenido una economía de mercado con sus garantías democráticas, su Estado de Derecho, su seguridad jurídica, es decir, con todo aquello que hace un país poder desarrollarse. Yo estando totalmente de acuerdo en todo lo que has dicho, o sea, porque es evidente que China es una excepción entre las dictaduras y yo también he mirado esos índices que tú dices, donde se ve claramente que casi todos los países que están arriba son democracias y sin embargo hay una reversión, la democracia está amenazada. Según la agencia la unidad de inteligencia de The Economist, solo el 6% de la población vive en una democracia plena a día de hoy. Bueno, hay otros índices, pero en todo caso todos coinciden en que la democracia está en regresión y el autoritarismo está, digamos, conquistando más lugares, ¿no? ¿Estamos ante una decadencia del concepto de democracia? Yo creo que nos falta un poco de memoria. Y aquí pasan dos cosas. Vamos a centrarnos en los países occidentales, porque luego es verdad que cada zona del mundo tiene su idiosincrasia, pero vamos a centrarnos en los países occidentales. Claro, lo que está ocurriendo es que la gente, por un lado, que está viva, ¿no? Los que ahora son jóvenes, que protagonizan esas encuestas, ¿no?, en las que, bueno, pues se cree que una dictadura podría ser mejor. Bueno, pues lo que ocurre es que, claro, los padres de esos chavales
chavales que puedan tener 18 años a día de hoy, ya no han vivido plenamente la dictadura, o al menos no con plena consciencia. Por tanto, ya te tienes que ir a 2 generaciones por encima para tener un testimonio Directo, mucho más directo de, claro, de lo que es vivir una dictadura. y que te transmita lo que Eso fue. es. Y muchas veces lo que ocurre es que esa tercera generación, que ahora son los abuelos, pues hombre, muchos harán su papel, ¿no? De divulgar cómo es una dictadura, pero también tienen un sesgo que el de qué feliz era yo cuando era joven. La nostalgia. ¿No? Claro, yo podía correr, podía saltar, salía de fiesta y al final, pues mira, qué feliz era yo cuando tampoco estaba tan mal porque en el franquismo había paz, ¿no? Es lo que muchas veces mucha gente dice. Pues nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad porque es que no es ese cuento de hadas que muchos recuerdan y los que no recuerdan nada lo normalizan. Mira, un síntoma que suele haber cuando empieza una guerra es que las guerras, en la juventud, las suele encarar con alegría muchas veces, ¿no? Pues en Polonia la gente estaba entusiasmada cuando la juventud, mucha juventud estaba entusiasmada porque iba a entrar en guerra con Alemania, iban a barrer a Alemania y tal, y ven la guerra como algo heroico, romántico, ¿no? Porque es muy difícil. Yo no he estado en ningún lugar en guerra, pero bueno, he tenido ese ejercicio de empatía para entender lo cruel, lo dura, de esto podrás darnos tú mucha más fe, pero pasa como con las dictaduras, ¿no? Que yo creo que no hay esa capacidad de empatizar y que, claro, te crees que la vida es como una película y nada más lejos de la realidad. Y luego la realidad te pone en tu lugar. Es totalmente como tú dices. Yo sí he estado en conflictos, en varios, y es verdad que, sobre todo entre la gente joven, y sobre todo si les has metido el suficiente dosis de nacionalismo y patriotismo, hay esa idea de qué heroico, qué romántico incluso, ¿no? Es ir a pelear por mi país, ¿no? Sí, el nacionalismo es una de las ideologías más peligrosas y que en una desmedida, una ideología que de forma desmedida es muy peligroso, es como el fanatismo religioso, ¿no? Es un poco, de hecho, el nacionalismo es lo que viene en Europa a sustituir al fanatismo religioso que se utilizaba antes, ¿no? Para hacer que los pueblos entrasen en guerra entre sí y en hacer cosas en nombre de la Iglesia. Yo también coincido, ¿no? Yo creo que la religión y el nacionalismo son quizá los dos herramientas que se han utilizado a lo largo de la historia para manipular a la gente y llevarla a hacer cosas, bueno, como hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, pueden ser positivas, si son utilizadas, la religión puede ser positiva. También he visto gente que, oye, pues hace cosas nobles gracias a eso, pero bien manipulada, bueno, puede llevar a otro lado, ¿no? Siempre me llamó mucho la atención en el caso de la Iglesia Católica, el cómo, yo me imagino a alguien pensando, ¿no? Vale, a ver, ya tenemos el poder político, tenemos al rey que es puesto ahí como una figura divina. Ya tenemos el poder económico, tenemos el poder del conocimiento, los monjes son los que escriben, tal. ¿Cómo nos enteramos de todo? Y alguien dijo, ¿y si nos inventamos que hay que confesar los pecados y así nos enteramos de lo que todo el mundo, de lo peor de todo el mundo? O sea, me parece una técnica de control espectacular la del confesionario. Bueno, la religión en esencia es control en gran medida, ¿no? Pero bueno, esto ya nos desvía. Sí, sí. Viendo a todos estos aspirantes a déspotas y esta regresión de la democracia, bueno, yo pienso a veces en, oye, pero si ya nos libramos del mundo de los reyes absolutos, ¿no? Ya los dejamos atrás. Esta idea de que la historia es un círculo y que tenemos constantemente que repetir los mismos errores es un poco desesperante. Sí, pero es verdad que la democracia, más allá de los experimentos de democracia directa que pueda haber en culturas anteriores, ¿no? Como la griega, realmente la democracia es un invento, la democracia moderna es un invento bastante nuevo y que hace una cosa bien, que es verdad que por la fuerza te la puedes cargar, pero es capaz de establecer mecanismos para limitar el poder del que entra a gobernar, ¿no? Y hombre, como digo, siempre se puede romper por la fuerza,
pero también es verdad que las democracias occidentales están bastante bien apuntaladas y que es muy complicado cargárselas, que todo es susceptible, ¿no? Y más ahora con las herramientas que se pueden usar para el bien y para el mal, pues todo el tema de las redes, etcétera, puedes manipular, de hecho Rusia lo intenta en todas las elecciones que hay en Europa, manipular a la psique colectiva, pero es verdad que están bastante bien apuntaladas. Yo soy bastante también en esto. Si bien hay un riesgo y no hay que perder de vista, ¿no? Esta radicalización de una parte de la población, y si bien hay que seguir con esta labor divulgativa de por qué una democracia es mejor que una dictadura y pues divulgar sobre historia, etcétera, si bien no hay que bajar la guardia ahí, yo creo que es raro, o sea, me sorprendería muchísimo que, por ejemplo, en la Unión Europea un país cayese, ¿no? en las redes de una dictadura. Ese optimismo, a ver si me convences de que Estados Unidos, donde hay mucha alarma ahora mismo con la manera de gobernar de Trump y el deterioro democrático, tú eres, entiendo, de los que creen que esa democracia va a aguantar estos 4 años de Trump. Sí, yo creo que va a aguantar, no sé si obviamente la calidad se ha deteriorado y eso es incontestable, pero si la democracia estadounidense pudo sobrevivir una vez a Trump, ¿no? Y es verdad que el traspaso de poder fue bastante tumultuoso, por decirlo finamente, pero aguantó perfectamente y luego se vio como en un sistema presidencialista como es el de Estados Unidos, incluso con ese sistema en el que el presidente concentra tanto poder, tiene ciertos mecanismos el Estado para que el presidente no se lo pueda saltar, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de lo que yo estoy viendo en encuestas, etcétera y tal, no estamos en niveles alarmantes para que Donald Trump pueda llevar a Estados Unidos a una suerte de guerra civil o de autocracia. De hecho, en las encuestas Trump está sufriendo mucho. Hay como un arrepentimiento de una parte de la población y me sorprendió el otro día, vi una encuesta en la que la mayor caída de apoyo era entre gente joven. Había mucha gente que le votó porque también Trump hizo una campaña, yo creo que muy inteligente, yendo a Joe Rogan, a todos los podcasters, youtubers y demás, y que hay una gran desilusión en ese electorado. Sí, si algo hizo muy bien Trump, tanto en su primera como en su segunda legislatura, es que ha utilizado muy bien los nuevos medios de comunicación a su alcance, ¿no? Esto, el primero en hacerlo muy bien fue Obama, pero Donald Trump ya fue todavía un paso más allá. Y luego Donald Trump y sus altavoces mediáticos hacen una cosa que es peligrosa, que es que no tienen miedo a mentir. No tienen miedo a mentir y pasa, a mí me recuerda un poco a cuando en España, pues cuando era, pues en una época que salían muchísimos casos de corrupción, tal, y era como que el PP de Rajoy podía seguir saliendo casos que ya todos los que no le iban a votar por eso ya no le contaba, ¿no? Y con Donald Trump pasa un poco lo mismo con el tema de la mentira, ¿no? Donald Trump ha llegado a decir que Zelensky empezó la guerra de Ucrania y que con él eso nunca habría pasado. Lo sostiene constantemente y creo que llega un momento que hay una parte de la población que termina creyéndolo. Sí. Estoy convencido de eso. Y esa manera más sucia de hacer política, claro, bajar al fango, uno, no todo el mundo sabe, y dos, no todo el mundo está dispuesto a ello, ¿no? Y se ve, pues, que de momento eso ha funcionado. Lo que me pregunto es si en algún momento, pues, la cordura de la gente se impondrá y empezará a elegir a candidatos que no tengan ese perfil polarizante. A mí siempre me preguntan, pues, ¿qué te parece este? ¿Qué te parece el otro? Yo digo, a ver, puedo estar más o menos de acuerdo con su diagnóstico y sus recetas para cambiar un país, ¿no? Pero nunca te puedo aprobar a una persona que lo que busca es enfrentar a sus ciudadanos entre sí. Y creo que ahora hay mucho de eso. Hay mucho desde la izquierda y desde la derecha, ¿eh? Hay perfiles en todos lados que lo que buscan es eso, es enfrentar al pueblo. Bueno, es la explotación de los peores instintos de las personas para beneficio propio electoral. Yo estoy
esto me da rabia, ¿no? No quiero coincidir contigo en todo, pero bueno. Pero en esto vuelvo a coincidir, ¿no? En el sentido de que yo pongo una línea roja a la hora del voto, ¿no? Yo creo que son igualmente legítimos las posiciones más conservadoras, más progresistas. Creo mucho más en la decencia que en la ideología y creo que hay una manipulación ahora mismo de la crispación y de los sentimientos y no podría votar a alguien que utiliza eso, el odio, para intentar llevarse un puñado más de votos, sea de izquierdas o de derechas. O sea, no da igual, ¿no? Totalmente de acuerdo. En tus vídeos has explicado algunos de los conflictos más complejos que hemos vivido en los últimos tiempos. No voy a entrar porque están ahí, todos los podéis ver, os los recomiendo un montón, Memorias de Pez, pero sí que me interesan algunas cosas que pueden chocar a nuestros espectadores, ¿no? Y Israel, por ejemplo. Sí. Y tú has tocado bastante el tema de Gaza y lo que ha pasado. ¿Qué explicación hay a que un país tan pequeño, con 10 millones de habitantes, sea tan importante en todo lo que pasa en el mundo y y tenga un peso tan relevante en comparación para lo que es el país? Sí, bueno, lo primero es que están en un lugar que es tremendamente estratégico, ¿no? Y en el que ha habido un montón de conflictos y en el que conviven realidades muy diferentes, en el que hay tres bloques. Está el bloque suní, el bloque chiita y Israel, que es un bloque en sí mismo. Y bueno, pues el tema es que son extremadamente buenos. O sea, los israelíes buenos, no buenos moralmente quiero decir, sino que son extremadamente buenos en lo que respecta a cómo manejan la economía, cómo manejan su seguridad, son muy eficientes. Es un clúster de conocimiento, Israel. Luego, ¿cómo utilizas ese conocimiento? Pues ahora vamos a entrar a debatirlo, pero claramente es que en términos per cápita es el lugar más desarrollado de la zona, como una vez más digo, con la excepción de Qatar, que es un microestado, que es una situación muy, muy concreta, ¿no? Pero es eso, al final, pues han tenido, pues un poco por darwinismo, que desarrollar unas fuerzas armadas tremendamente eficaces y lo han hecho siempre con esa tutela de Estados Unidos, que no se entiende ahora a día de hoy Israel sin Estados Unidos. El pueblo judío ha sido un pueblo perseguido a lo largo de la historia. ¿Puede ser esto de que sean tan eficientes un mecanismo también de supervivencia que les ha hecho encontrar ciertas claves que les hacen mejores en algunos aspectos? Sí, sin duda tiene mucho que ver con la resiliencia como pueblo, con el haber tenido que levantarse de muchas veces de situaciones muy malas, y luego también mucho con la propia, ese desarrollo económico tiene que ver mucho con la propia religión judía, ¿no? En los libros sagrados del judaísmo se habla mucho de finanzas personales, mientras que hacer préstamos con intereses en la cultura cristiana era usura, era pecado, los judíos no tenían esto, ¿no? Por eso desde hace ya muchos siglos son los banqueros, ¿no? del mundo. Y al final, pues también tienen un sentimiento de comunidad muy grande, por el cual se ayudan mucho los unos a los otros, ¿no? Por el mero hecho de ser judíos, tú al final pues tienes una serie de redes clientelares, de networking, de comunicación, que te permiten, ¿no? Se lo han montado muy bien y mucho tiene que ver efectivamente con haber sido repudiados en muchos lugares, y eso ha convertido a Israel, ahora que tiene un estado propio, en un estado muy, muy, muy desarrollado, insisto, siempre con la ayuda de Estados Unidos, y ahí también tiene mucho que ver el lobby judío dentro de Estados Unidos, que tiene mucha fuerza y que ha empujado a los distintos gobiernos de Estados Unidos a apoyarles. Esto cada vez que se menciona el lobby judío hay un montón de gente que se echa encima y dicen que es racista hablar de que existan lobbies judíos y demás. O por lo menos no les gusta que se mencione, ¿no? Pero, realmente estos grupos de poder
existen en Estados Unidos? Existen, a ver, cuando hablamos del lobby judío, lobbies judíos, ¿no? Hablamos de grandes fortunas que son escuchadas por el mero hecho de ser grandes fortunas, ¿no? Pues al final a un gran banquero va a tener mucho más poder de decisión, mucho más poder de influir al decisor, al gobernante, que alguien que no tiene ningún tipo de influencia económica, ¿no? Entonces, como hay muchos judíos en las estructuras de poder de muchas empresas, pues al final hay cuando hablamos de un lobby, tenemos que pensar, o sea, generalmente, ¿no? Parece que es algo súper oculto, parece que es algo como esotérico incluso, y nada más lejos de realidad. Un lobby es simplemente un grupo de personas que intentan influir en la decisión de un político, y esto hay en todas las industrias. Sí, armas, energía. Todas las grandes empresas no solo tienen patronales. Pero no existe tanto el concepto del lobby vinculado directamente a una religión o a un pueblo concreto o a un país, como existe en el caso de Israel, ¿no? Donde sí que se habla constantemente de ese lobby que influye en Europa, que influye en Estados Unidos. Es verdad que normalmente los lobbies se atienden más a patronales o a empresas de un mismo sector, ¿no? Pero no sé yo hasta qué punto realmente es la influencia, no sé si tienen si hay representantes judíos que tienen una reunión cada X tiempo con X secretario de Estados Unidos, pero bueno, en cualquier caso sí que se sabe que hay una influencia grande por parte de grandes fortunas que al menos son escuchadas. ¿Cómo se explica que un pueblo tan perseguido, injustamente, que sufrió el Holocausto, expulsiones en España hace ya mucho tiempo, pero también los perseguimos, que un pueblo que ha sufrido tanto termine cometiendo crímenes de guerra como los que hemos visto en Gaza? Sí, decía Escape en la canción Intifada que las víctimas se han convertido en los verdugos, ¿no? Se vuelve todo del revés. Efectivamente, yo creo que es un tema en el caso de Israel es un tema de supervivencia. Es un tema no digo que en absoluto que esté de acuerdo con ello, pero hay que entenderlo, ¿no? Hay que entenderlo. El mismo día que Israel se independiza como país, es atacada, ¿no? Es atacado por los árabes que vivían allí. Y ahí la primera guerra. Una guerra que, contra pronóstico, gana Israel y que permite que Israel se establezca como país. Desde entonces, Israel ha sido atacada en varias ocasiones por todos sus vecinos. Bueno, en el caso de la Guerra de los 6 días, es Israel quien lanza un ataque preventivo, pero porque Egipto había movilizado a todas sus unidades para iniciar una guerra, ¿no? Entonces, al principio, estos movimientos provienen más de las potencias suníes, de lo que era la Transjordania, de Egipto, de los propios palestinos que viven por ahí, de Siria, de Irak. Es decir, que hay sufren muchos ataques y entonces, pues ahí Israel, yo entiendo que en su psique colectiva, en su sentir como pueblo, entienden la necesidad de defenderse, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta una cosa, que es que Israel es un país muy pequeño. Entonces, como Israel es un país tremendamente pequeño, defenderse es muy difícil. Entonces, tiran mucho de la doctrina del ataque preventivo. Esto se ve muy bien, por ejemplo, en la ocupación de los Altos del Golán. Los Altos del Golán los ocupan para tener una zona de colchón de si Siria les ataca, ¿no? Tener ahí una porción de tierra en la que poder defenderse antes de que hacerlo en sus principales ciudades. Y luego, después de estos enemigos, empieza a tener enemigos también en el eje chiita. Irán, después de la Revolución Islámica, empieza a jurar la muerte de Israel, que va a destruir Israel, repetidamente ese discurso. Tenemos luego ya todo el eje de resistencia. Pues tenemos a Hezbollah en su frontera norte, a los palestinos en Cisjordania y Gaza como enemigos, pues tenemos, y luego sus enemigos habituales, ¿no? Entonces, explico esto no como justificación, sino como para entender qué piensan los israelíes sobre su propia defensa. Poniéndote en el
desde la perspectiva de ellos, ¿no? Ujú. De cómo ellos se ven como un país muy pequeño, rodeado de enemigos, que tiene que estar constantemente demostrando su fortaleza militar y siendo muy agresivo para evitar bueno, Sí, que se los coman. eso es. Y entonces en esas llega el ataque del 7 de octubre. Antes del ataque del 7 de octubre, en ese afán de Israel por demostrar su fuerza y por tener a sus enemigos a raya, pues ocurre la ilegalísima colonización de Cisjordania o el bloqueo a Gaza, ¿no? Que obviamente se salta todo el derecho internacional por todos lados. Pero luego cuando ocurre el tema del 7 de octubre, si juntas eso, que al final yo siempre doy la cifra de son 1.200 muertos, que teniendo en cuenta la población que tiene España, serían como imagínate un atentado terrorista de unos 6.000 muertos en España, en porcentaje de población, ¿no? O sea, es una auténtica barbaridad. Y eso se junta con que en el gobierno en Israel está el gobierno más ultranacionalista y extremista que ha tenido en su historia. Pues entonces se juntan el hambre con las ganas de beber. Y la respuesta es la que vimos. Y la respuesta es la que vimos, efectivamente, pues la constatación de un genocidio que hemos ido viendo cómo se ha desarrollado y que esperemos que en algún momento, bueno, pues se llegue a poder dar un futuro para Gaza, porque al final, entre unas cosas y otras, ahora en Gaza hay una guerra civil entre facciones pro Hamás y anti Hamás y entre una cosa y otra, los civiles son siempre los que pagan el peor precio. Sí, eso en casi todas las guerras es así. Las suele hacer gente desde los despachos y las suele pagar gente que no tuvo ninguna culpa, ¿no? De iniciarlas. Bueno, más vídeos, más explicaciones que he visto que me han interesado en tu canal. Corea del Norte es un país especial para mí, porque he estado 2 veces y porque los años de corresponsal lo cubrí mucho, ¿no? Y me interesó mucho un vídeo en el que explicabas algo que yo me he preguntado a menudo, y es, ¿cómo es posible que ese país no haya caído? Porque, claro, estando las 2 veces que he estado y viendo el nivel de represión, de locura, de Gran Hermano, de altavoces en los edificios diciéndole a la gente trabaja por el gran líder y todo el mundo siendo vigilado, con esa falta tan opresiva de libertad en la que todos los movimientos de la gente son controlados. Se les dice dónde tienen que vivir, con quién tienen que casarse, dónde trabajar, es decir, pero pasan las décadas y ese régimen sigue en pie. ¿Por Sí. qué crees que es así? Bueno, si miramos de puertas para adentro, el por qué la población no se levanta contra su propio gobierno. Bueno, ahí claramente es terror. Hay un factor de miedo evidente. De terror y de comida de cabeza, ¿no? De propaganda continuada durante décadas y de terror de que, bueno, están documentados y han hablado de ello muchos norcoreanos que han conseguido huir del país, de que hay una red de campos de concentración donde se hacen todo tipo de torturas. Tengo por ahí algún libro, de hecho el libro de un ex presidiario de uno de esos campos de concentración, creo que era el número 22, y es impresionante, ¿no? Lo que cuenta, porque no es solo en Corea del Norte que el disidente vaya a la cárcel, sino que hay una cosa que ellos llaman el castigo colectivo y lo cuenta muy bien este libro porque nos llevan a la cárcel a 3 generaciones de la misma familia, es decir, a los padres y también a los hijos, es decir, toda la familia termina en el campo de concentración. Pues sí, y luego de puertas para afuera todo el mundo creía que con la disolución de la Unión Soviética el régimen de Pyongyang caería. Y no ha sido así, a pesar de las hambrunas que hubo en los años 90 en Corea del Norte, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues porque han encontrado, por un lado, su espacio y por otro lado, su salvavidas. Y me explico. El salvavidas ha sido su paraguas nuclear. Es decir, desde que se convirtieron en una potencia nuclear, ninguna potencia extranjera
ha tenido ya ningún tipo de incentivo para liberar Corea del Norte o para reunificar Corea. Por tanto, ahí fue una jugada muy buena de Kim Jong-un para sí mismo, bueno, y de su padre, perdón. Se compró un seguro de vida. Claro, se compró un seguro de vida y... ¿cómo se llama el padre? Kim Il-sung es, ¿no? Es Kim Jong-il. Kim Jong-il, el padre, Kim Il-sung. Kim Jong-il fue el padre del actual. Kim Jong-il fue el del programa nuclear, entonces, sí. Sí, es el que consigue, además lo consigue a través con ayuda de Pakistán, y consiguen desarrollar ese programa. Y una de las razones de que se empeñaran tanto es cuando ven la caída de Saddam Hussein en Irak, porque dicen, claro, la invasión de Irak es supuestamente porque tiene Saddam Hussein armas nucleares, pero no las tenía. Si las hubiera tenido, no le habrían invadido. Claro. Y claro, Kim Jong-il dice, vamos a ver, aquí hay que tener armas nucleares. Es la única manera de que no me vayan a invadir. Y ahí es donde yo creo que se inicia la obsesión por ese programa nuclear. Por cierto, que ha salido ahora la noticia de que Estados Unidos considera que el fentanilo son armas de destrucción masiva, así que ojito a lo que se puede venir por Latinoamérica. Eso es como una excusa, puedo invadir a cualquier país, ¿no? Total, vía libre. Sí. Bueno, y luego lo otro que tiene Corea del Norte es que, bueno, pues más allá de la ayuda puntual que le haya podido venir desde China o desde las propias Naciones Unidas en función de lo bien o mal que se portaba, tenemos también pues una estructura de tráfico de armas, de ciberdelincuencia, de saltarse las sanciones haciendo intercambios directamente a granel en alta mar, y una serie han creado una especie de sindicato del crimen que efectivamente se dedican a financiarse con actividades ilícitas, actuando como una mafia a nivel estatal, y así es como poco a poco han ido salvando la cara, y ahora lo tienen mucho más fácil desde que Rusia está empantanada en Ucrania, ¿no? Porque Rusia ha necesitado... Además hemos visto esos soldados norcoreanos luchando con... Sí, pero más allá de los soldados norcoreanos, las armas. Lo que ha sido importante efectivamente es la munición, porque Corea del Norte, en previsión de una inminente siempre guerra con Corea del Sur, lo que ha hecho ha sido precisamente, ¿no? Establecer una gran industria de defensa, y una industria de defensa que está enfocada en un conflicto de alta intensidad. Ellos se acuerdan de la guerra de Corea, que aquello fue una absoluta barbaridad. Se dispararon más proyectiles en la guerra de Corea que en la Segunda Guerra Mundial. Y con ese recuerdo, pues tienen un montón de fábricas que permite a su industria vomitar mucha munición, armas ligeras, munición tanto de calibre ligero como de artillería. Le salvaron un poco el culo a Putin en el momento en el que tenía problemas de munición. Y entonces ahí Rusia lo que ha hecho es, vale, a partir de ahora sois mis proveedores y todo lo que necesitéis que yo os pueda dar, pero que os ayude a mantener ese ritmo de producción, os lo voy a dar. Y entonces ahí es donde, de nuevo, Kim Jong-un ha encontrado una forma de revitalizar un poco la industria de su país y su economía. Y de encontrar, sobre todo, salir un poco de ese hermetismo, ¿no? Porque también hemos visto como ya no solo soldados, sino que también Corea del Norte envía, por ejemplo, obreros a China. Bueno, yo soy de la teoría de que todas las dictaduras terminan cayendo. La historia lo demuestra. Es verdad que algunas pueden durar mucho. A mí se me hace difícil de creer que tarde o temprano no vaya a haber algo. También cuando estaban las dos Alemanias, unos meses antes nadie habría pensado que el muro de Berlín iba a caer, y cayó. O sea que, bueno, yo espero que eso ocurra, porque cuando he estado lo que he sentido es que más que un país, lo que yo visitaba en Corea del Norte era una cárcel. Una gran cárcel para 20 y pico millones de personas, ¿no? Que no. Pues seguramente, pero de momento, a día de hoy no hay mucho indicio. De hecho, te diría que a día de hoy Corea del Norte está en uno de sus mejores momentos, sí, y basta que diga esto para que mañana pase algo, ¿no? Pero sí. No, pero es verdad que creo que está muy estabilizado. El aparato de control de Kim Jong-un, yo creo que ha aprendido las lecciones del padre y del abuelo. O sea, se van transmitiendo, no la bondad precisamente, pero sí desde luego el aparato represor, ¿no? Y él, cuando llegó al poder, Kim Jong-un hizo una purga brutal, se cargó, acuérdate, a su tío, y a varios generales que eran íntimos de su padre.
y digamos que renovó un poco el régimen del terror para que nadie se le ocurriera, aprovechando que era muy joven, porque llegó con 28 o 29 años, que a nadie se le ocurriera pensar que iba a ser un líder débil. Pues veremos si no llega de repente un nuevo líder supremo que tenga una visión un poco más aperturista y que por ahí poco a poco las rendijas de la democracia se puedan ir colando en Corea del Norte, pero también es verdad que hay un aparato militar en Corea del Norte que también hará de contrapeso. Una mezcla un poco entre política y economía es el caso de Milei. Que llega al poder en un país y tú tienes también una explicación sobre que me interesa mucho, ¿no? ¿Por qué Argentina está siempre en crisis? O sea, es rico en recursos naturales, tiene una población educada y muchas veces muy preparada, y lo vemos con los argentinos que vienen a España, ¿no? Que a mí siempre me llama la atención lo preparados que están. Y a pesar de eso, no hay manera. O sea... Mira, pues aquí hay dos cosas súper importantes. La primera es que estamos hablando de una corrupción endémica que, bueno, pues se filtra en todas las estructuras, tanto políticas como económicas del país, ¿no? Estamos hablando de corrupción nivel que la policía puede llegar a ser corrupta, ¿no? Entonces estamos hablando de ojo, que por ahí eso va a drenar muchísimos recursos del Estado. Pero por otro lado, estamos hablando de gobiernos extremadamente cortoplacistas, con una visión extremadamente cortoplacista y en la que han gastado consistentemente mucho más de lo que han ingresado. ¿Por qué? Porque incluso cuando las materias primas que exporta Argentina han bajado de precio y los ingresos del Estado se han resentido, allí se ha seguido gastando. Y tú puedes endeudarte un poco, pero cuando te endeudas mucho, lo que ocurre es que la gente te va a dejar de prestar dinero, ¿no? Entonces, cuando la gente te deja de prestar dinero y tú sigues teniendo que pagar deudas porque todavía no quieres cortar pues los apoyos sociales, pues no quieres cortar los grandes gastos del Estado, subvenciones, lo que sea, lo que te ocurre es que la última bala que te queda es empezar a imprimir dinero. Una vez ya has privatizado o una vez ya has intentado exprimir la vaca ya la vaca está exprimida ya al máximo, ya no hay ¿dónde encuentro dinero? Lo único que te queda es imprimir dinero, y cuando empiezas a imprimir dinero entras normalmente en una espiral de la que no puedes salir porque necesitas imprimir más dinero para pagar los gastos y generalmente empieza a haber inflación, eso empieza a afectar a tu economía, por tanto empiezas a ingresar menos porque entra el país en crisis, las inversiones exteriores internacionales huyen y entonces al final te quedas simplemente con una moneda que ya no vale nada y entras en un proceso de hiperinflación, ¿no? Y eso es lo que se ha hecho consistentemente en Argentina. Y yo me hablábamos antes del tema de los políticos, ¿no? Milei no solo es de estos políticos que te digo yo que creo que polarizan a la sociedad y que, hombre, flaco favor haces a un país o a la estabilidad de tu país si en horario de prime time en la radio te pones a insultar a la mitad de tu país y les llamas de todo y los deshumanizas. Y, de hecho, tampoco es que yo comulgue con las ideas libertarias de Milei, pero tengo que decir que ha conseguido una cosa, bueno, dos cosas muy, muy complicadas. La primera es dar con la receta para, primero, parar la inflación y una vez paras la inflación, empezar a construir la economía desde un sistema monetario que al menos sirve para algo. Y luego la segunda cosa que ha hecho es convencer a la población argentina de que le den tiempo. ¿Por qué lo ha dicho? Oye, vamos a cortar mucho el gasto público porque es que tenemos que cortarlo. Lo que decía de que no había plata. O sea, es que primero os voy a hacer sufrir, pero, es como, claro, pero al final del camino va a haber un premio. El Estado ha estado viviendo por encima de sus posibilidades durante mucho tiempo. Pues ahora eso lo vamos a tener que purgar. Y lo vamos a purgar, pues, bajando gasto público, que al final es pues recortar pensiones, recortar ayudas, pues todo este tema, ¿no?
Y luego, una vez hayamos equilibrado las cuentas y ya no gastemos más de lo que ingresemos, podemos empezar y los inversores internacionales, oye, entiendan que aquí se van a hacer bien las cosas y que va a haber una disciplina fiscal. Ahí es donde vamos a empezar a construir la economía a partir, pero con los cimientos bien puestos. Y eso, como te digo... O sea, que no te gusta, pero admites o reconoces que en el shock económico que está aplicando hay algunas cosas buenas. Sí, sí, efectivamente. A ver, creo que la receta libertaria que aplica Milei no vale para cualquier economía. Creo que en una economía desarrollada como la española no es ahora mismo lo que necesitamos, ni mucho menos. Habría que ver, por ejemplo, el problema de las pensiones, si en algún momento va a haber que equilibrar eso, pero es verdad que no creo que estemos en ese punto, pero para una situación extrema como era la de Argentina, creo que esa receta era la única posible para volver a poner a Argentina en el punto de salida. Y ahora veremos, porque vale, ya la inflación ha bajado mucho, no está en los niveles tan bestias que estaba antes, ahora es donde Milei tiene que demostrar que realmente la economía argentina puede reflotar. La hora de la verdad. Es la verdad, tiene 2 años para hacerlo y bueno, pues veremos. De momento es verdad que la pobreza, el índice de pobreza está bajando, los resultados son buenos, pero todavía queda mucho por demostrar y a ver si eso funciona. También es verdad que Milei tiene una ayuda que le va a venir desde Estados Unidos y desde todas los sectores que quieren demostrar que las ideas libertarias funcionan, porque es como el mayor experimento en el que todo el mundo se está fijando y a ver si luego cunde el ejemplo en otros lugares. Pero, insisto, la receta que sirve para Argentina puede no servir para cualquier otro país, porque muchas veces lo que hace falta en un país a nivel económico depende mucho del contexto de ese país y esto es algo que casi nadie dice porque la gente suele tener una forma de ver la economía. Oye, pues yo soy libertario, soy socialista o soy socialdemócrata. Todas las medidas no son aplicables en todos los sitios de la misma manera. Claro, mira, por ejemplo, en Argentina, un estado en el que el gobierno constantemente gastaba más de lo que ingresaba, pero también un gobierno que está podrido de corrupción. Pues hombre, en un contexto así, cuanto menos toque el Estado, casi mejor. Entonces, al menos hasta que se depure. Entonces la política de Milei, un poco de retirar al Estado de la participación de la economía, en este caso yo le veo sentido. Ahora, nos vamos a Noruega, que para mí siempre he dicho que es el modelo económico más exitoso de la historia de la humanidad. Si nos vamos a Noruega, ostras, es que lo han hecho tan bien, es que allí la cultura de la gestión pública es tan buena que casi te digo que es lo contrario, que cuanto más tenga el Estado, cuanto más intervenga, si es que mejor lo hace. Es muy interesante esa comparación, ¿no? Argentina-Noruega, porque al final se trata de tener gente preparada, buenos gestores, honestos en los puestos de responsabilidad. Efectivamente. Y que también que haya una cierta cultura de la gestión pública, que eso no se alcanza de la noche a la mañana, ¿no? ¿Por qué históricamente? Porque claro, uno ve a Latinoamérica y todos los problemas que tiene, y Argentina es claramente un problema, pero hay otros muchos, y luego mira hacia arriba y ve Norteamérica, y tienes Estados Unidos y tienes Canadá, y un desarrollo mucho mayor. ¿Qué elemento histórico hace que ese continente americano se haya dividido de esta manera? Pues hombre, a priori que un sitio tiene una tradición anglosajona y el otro no, y el otro una hispánica. Pero... O sea, que los culpables somos los españoles. No, para nada. No, pero fíjate que esto que acabas de decir, yo estuve me dieron una beca en Harvard y estuve un año ahí y había un profesor de la Kennedy School que sostenía exactamente esto. Él dijo, en el norte, la cultura anglosajona de emprendimiento, de mayor eficiencia, hizo que desde las colonias aquello se desarrollara de otra manera y los españoles, dijo, llevaron una cultura antigua de la iglesia de la iglesia de esa época, ¿no? Sí. Y demás, que no contribuyó al desarrollo y no asentó, digamos, las bases de una economía
que luego con el desarrollo pudiera avanzar. Sí, hay quien habla de que la tradición protestante anglicana es mucho más promercado, ¿no?, que la católica. Bueno, a mí no me gusta explicarlo todo bueno, pues que hay una cultura ahí. A ver, por un lado, es verdad que la geografía importa. Y la geografía importa y suele ser al revés de cómo se cree, ¿no? Generalmente, cuantas más dificultades te impone la geografía a la hora de vivir, mayor es tu nivel de desarrollo, porque más te tienes que adaptar al medio. Volvemos y para adaptar al medio tienes que... Vamos a Noruega. Exacto, mira, muy bien. ¿Qué pasa? Que al final, muchos lugares de Latinoamérica tienen la fertilidad de la tierra por castigo, casi, ¿no? O sea, es muy fácil, con muy poco puedes vivir. Sin embargo, en Estados Unidos, bueno, pues por lo general es un terreno más hostil, ¿no? Por lo general. Pero luego, más allá de eso, esto lo explica muy bien el libro, el de por qué fracasan los países, Sí. que básicamente te pone el ejemplo de, de Nogales, ¿no? Te dice Nogales de Sonora, en México, y Nogales, Arizona, es el mismo pueblo partido por la mitad por una frontera. Y en un lado, pues viven súper bien, y en el otro, pues las cifras son lamentables. Y te dice, bueno, ¿cuál es la diferencia? Y lo que te explica básicamente es el tema de la calidad de las instituciones, ¿no? Que en un lado las instituciones son extractivas y en el otro lado las instituciones permiten el desarrollo, ¿no? Y cuando hablamos de las instituciones, pues hablamos efectivamente de eso, de la seguridad jurídica. De nuevo, es que hablamos mucho de esto, pero es que es es esencial esencial. Y es eso, pues la seguridad jurídica, hablamos de que no haya corrupción, hablamos de que tú te puedas fiar, que sea predecible, ¿no? Que quien tenga el poder te cree un marco predecible en el que tú puedas desarrollar tu negocio sabiendo que no hay que pagar de repente una mordida, sabiendo que mañana no te van a expropiar, sabiendo que si hay algún problema con el propio Estado o con un tercero va a haber un Estado de Derecho, va a haber una rendición de cuentas, y todo eso es clave para que haya un desarrollo económico. Y en Estados Unidos eso lo consiguieron muy bien. Recordemos que son una de las democracias más establecidas o más antiguas del mundo. Y todo eso pues les ha valido para efectivamente crear un buen marco en el que poder desarrollarse, eso sí, con imperfecciones, porque también tenemos que ver las desigualdades que hay en Estados Unidos, ¿no? Que es comentabas antes, que es uno de los problemas del capitalismo más extremo. Y por otra parte, siguiendo el ejemplo de los que no se han desarrollado, está África, que tú has explicado alguna vez por qué África es tan pobre. Es una explicación que tiene muchos elementos y algo de culpa tenemos los europeos en todo esto. Y a la vez piensas que es un continente con muchas posibilidades. Sí, efectivamente, ya solo por demografía son ahora mismo unos 1.800 millones y se estima que en 50 años puedan duplicar. Y la juventud. Yo cuando estaba en África me sorprende la cantidad de gente que hay joven. Efectivamente, como todavía las tasas de fertilidad son muy altas y la esperanza de vida no es tan alta como en los países europeos, todavía tienen pirámides de población propias de un país no desarrollado o en vías de desarrollo, que son pirámides como tal, ¿no? ¿Hasta qué punto somos culpables los europeos y el colonialismo de que tanto tiempo después África esté en la situación que está? Pues bastante, y me explico. Todo empezó con el tema de extraer, ¿no?, de África. Primero fue el tráfico de esclavos, ¿no? Que eso hizo que muchos pueblos, etnias, etcétera, nunca entrasen en contacto las unas con las otras, ¿no? Siempre la idea de Europa para África fue un sitio del que extraer. Primero fue mano de obra y luego fueron recursos minerales. De hecho, si veis todavía se ve a día de hoy, ¿no?, un mapa con las líneas férreas de África, veis que la mayoría van de las minas a los puertos. Y ya está. Los trenes se construyeron literalmente para extraer. Para extraer y llevarse todo lo que se podía. Y en ningún momento de la colonización se conectó a unas ciudades con otras. Es decir, nunca se fomentó el mercado entre las diferentes ciudades africanas. Porque la intención era traérselo de vuelta. Efectivamente. Todo a Europa. Nunca hubo ningún tipo de voluntad de que aquello se desarrollara. Y encima, cuando te vas de allí,
lo dejas todo, como hemos dicho, con escoba de cartabón, y encima no hay una clase autóctona que esté letrada, o sea, casi todo es analfabetismo, prácticamente nadie tiene estudios superiores, y les dejas, ala, arreglaros, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que es gente que no está preparada para desarrollar unas instituciones fuertes. Y lo que ocurre es eso, pues al final la ley del más fuerte. Dictaduras, corrupción y gente siendo extremadamente rica y la mayor parte de la población africana siendo extremadamente pobre. Todo esto, claro, es un campo de cultivo perfecto luego para el fanatismo religioso y para todo aquello que te da una esperanza o te da una forma de intentar evadirte de lo que estás viviendo, ¿no? Y ahí es donde entra el futuro de África, ¿no? Es verdad que cada vez las generaciones africanas tienen una mayor educación. Es cierto que ahora ha entrado un nuevo modelo de colonialismo, que es el chino, que sí que les ayuda algo más a desarrollarse, y eso puede, con el tiempo y entre que la democracia, bueno, ahora en el Sahel, la verdad que no está muy allá. Debo decirte que este titular es curioso, ¿no? Es decir, los chinos son mejores colonizadores que los europeos. Mucho mejores, y es verdad que algunas veces caen en lo que se llama la trampa de la deuda, que es en hacer estados dependientes de China, dejándoles dinero que saben que no pueden devolver para luego poder pedirles el voto en Naciones Unidas o el establecimiento de una base o lo que sea. Pero es verdad que al menos lo que está haciendo China es proveer de infraestructuras, de créditos, de algo de lo que la propia sociedad africana, hablamos de africana como si fuese un bloque homogéneo, que no lo es, pero bueno, de que los países realmente tengan herramientas para empezar a desarrollarse. ¿Esto qué hicieron los europeos? Oye, vamos a hacer una red ferroviaria que realmente sea útil para ellos, no solo para extraer. Ellos sí lo están haciendo. Es verdad también que me imagino que no es justo comparar a un país ahora en pleno siglo XXI con países que colonizaron hace muchísimo tiempo. No, pero es verdad que tenemos el ejemplo de España, de que, como dijimos al principio del programa, España no optó por ese modelo solo extractivo en América. O sea, que ya en el pasado había momentos, o sea, había ejemplos colonizadores con cierto interés en mejorar la vida de la gente. Los europeos en África no tuvieron eso y los chinos, en cambio, están mostrando, dentro de que claramente quieren un interés económico para ellos, pero están mostrando alguna sensibilidad hacia el desarrollo de esos países. Y también por puro interés, porque al final China en el futuro va a necesitar fábricas con mano de obra barata seguramente, y que esas serán las fábricas africanas, y aparte de eso, pues China va a necesitar un mercado, insisto, hablamos de potencialmente más de 3.000 millones de personas que van a poder ser consumidores de productos chinos. Entonces, bueno, igual lo que están haciendo con ese desarrollo de África es asegurarse unos clientes mañana. Hemos hablado de algunos agujeros del planeta, pero me ha interesado mucho el que consideres que Noruega es el país perfecto. Quizá el país más perfecto que ha habido en la historia de la humanidad. Sí. ¿O estoy exagerando? Pues hombre, contando que vivimos la época más perfecta de la historia de la humanidad y que son los mejores. Noruega, prácticamente, yo creo que si no es el primero en PIB per cápita, será el segundo o el tercero, y que en índice de desarrollo humano también está copando los primeros puestos. Educación, y prácticamente todo. También, sanidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que imitar los demás para intentar alcanzar a Noruega? Es decir, tampoco creo que sea un gen especial que tienen los noruegos. No, es aprovechar nuestras ventajas competitivas. Y te explico cómo Noruega ha llegado a estar donde está. Porque antes Noruega era un país de pescadores, no había gran cosa, ¿no? Y de repente Noruega encuentra petróleo en el Mar del Norte. Petróleo que, por cierto, una parte es de Reino Unido y otra parte entraba en aguas noruegas. Y entonces, normalmente cuando un país encuentra petróleo, su perdición, en muchos, porque al final claramente lo que hacen los países es Venezuela, ¿qué hizo? Oye, el petróleo da mucho dinero, todo el mundo a sacar petróleo. ¿Qué pasa? Cuando el petróleo cae de precio, el país entra en crisis y adiós.
Y eso pasa ha pasado en la maldición del petróleo, se llama. Sin embargo, Noruega dijo, no lo vamos a hacer así. Nosotros vamos a establecer un límite al petróleo que podemos sacar. Y lo va a hacer el Estado, además. Y lo va a hacer el Estado con gente preparada, con gente que está muy bien educada y que les vamos a formar a tope. Y vamos a poner un límite para que el resto de la economía noruega siga funcionando, ¿no? Siga pues desarrollándose. Y bueno, pues muy bien, empieza a haber beneficios del petróleo. Oye, esto está muy bien. Oye, pues mira, tenemos mejores servicios públicos, tenemos muy buena educación, tenemos sanidad, tenemos buena infraestructura. Bueno, pero es que aquí sigue entrando dinero cada poco. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Dijeron ahí en Noruega, vamos a hacer una cosa. ¿Qué te parece si todo lo que vayamos sacando del petróleo lo vamos metiendo en un fondo de inversión y con ese fondo de inversión vamos invirtiendo en diferentes activos en todo el mundo y los beneficios que saquemos con esa inversión que sea, bueno, pues para los noruegos, ¿no? Y entonces empezaron a invertir en las mejores empresas del mundo. Lo mismo, pusieron al frente de ese fondo de inversión a los mejores, a gente buenísima, les pagaron bien, les educaron bien, y de repente tienes que cada noruego tiene ahora mismo unos $300.000 en activos del fondo soberano. Y que cuando hay una crisis en Noruega, lo que se hace es, bueno, vendemos un 2-3% del fondo soberano, pasó en el COVID, y con eso apuntalamos la crisis y aquí no ha habido crisis. ¿Qué pasa? Se necesita una estrategia a décadas vista, ¿no? Algo que, como siempre vemos, el invertir a largo plazo, y esto vale para un país, vale para una empresa y vale para ti mismo, siempre acaba dando sus frutos. Y allí lo hicieron bien, consiguieron tener esos buenos hábitos, ¿no? de mantener controlada la extracción de petróleo y a la par reinvertir los beneficios. Y de hecho, todo el petróleo, o prácticamente todo el petróleo que extrae Noruega es para vender fuera, porque su economía está ya electrificada. De hecho, es el país donde el coche eléctrico más ha penetrado. Más del 90% de los coches que se venden en Noruega son eléctricos. Con todo esto quiero decir, vale, no todo el mundo tiene petróleo, pero todos los países tienen ciertas ventajas comparativas, tienen ciertos sectores que pueden ser de los mejores del mundo, y que todo eso es lo que les puede, con una visión de largo plazo, dar la ventaja de convertirse potencialmente en un Noruega. En España lo tenemos fácil. O sea, España tiene una ventaja competitiva con respecto a todos los países de Europa, que es que en la época que viene ahora de la electrificación de la economía, en toda la Unión Europea nadie tiene ni más sol. Tenemos abundantes kilómetros de costa. Tenemos un montón de saltos de agua. Somos una potencia energética en lo que a electricidad respecta, que nos va a permitir tener la electricidad más barata de Europa en un mundo en el que la electricidad va a ser lo más demandado. Por tanto, tenemos la capacidad de atraer a un montón de industria electrointensiva a nuestro país y gracias a eso poder desarrollarnos como en su día lo hizo Noruega con el petróleo. O sea, esto es muy interesante. Podríamos ser Noruega y, sin embargo, al frente de nuestro país no están los mejores. Al menos, y no hablo solo del gobierno actual, hablo de una larga trayectoria de corrupción, de gobiernos que no siempre han tenido el interés de los ciudadanos, creo, entre sus prioridades. Pero esta posibilidad de que yo siempre lo he pensado, ¿no? De que España, que tiene un potencial increíble, ahora recibiendo además 100 millones de turistas al año. Y siendo la puerta de entrada a Europa. La puerta de entrada a Europa, o sea, geográficamente una situación privilegiada, tiene muchas cosas, también creo que tiene una población con mucha creatividad, con talento. Y a mí, no sé por qué, y aquí quiero tu optimismo otra vez, me da la sensación de que no vamos a hacer lo mismo que Noruega y no vamos a aprovechar esa oportunidad. Pues yo creo que... Te lo digo para que tú completamente me contradigas y digas, no, sí, vamos a ser la próxima Noruega. Yo no me voy a meter en si nos han gobernado o no los mejores. Hombre, seguramente los mejores no son. También te digo que tendemos a minusvalorar a los políticos por el mero hecho de serlo.
y yo he conocido a gente brillante que está metida en puestos de máxima responsabilidad. Entonces, Sí, hay gente buena, pero el sistema Ahí vamos. ahora mismo está expulsando, precisamente por el fango y la trituradora que es la política, ¿qué persona con una gran capacidad, que tiene posibilidades de estar trabajando en el sector privado, va a querer entrar en esta política? Totalmente. Si se cobra bastante poco, porque la gente dirá, bueno, pero las dietas, no sé qué tal. Si tú miras lo que se paga al presidente del gobierno o a los ministros en comparación a lo que se paga a un CEO de la empresa, o sea, estamos hablando de magnitudes completamente diferentes. Estamos hablando de que un ministro en España puede cobrar 70, 80 mil euros, mientras que un CEO de una compañía del IBEX 35 pasa su salario de 10 millones. Entonces, claro, ahí ya, y luego aparte con el peso que tiene el ser ministro, las críticas, el no puedes ir a la calle, la escolta, etc. Están pegando y demás. Y yo sí que noto, un poco desde los primeros años en los que yo tenía conciencia política, que hay un deterioro del nivel. Sigue habiendo gente buena, no digo que no. Pero sí que cada vez le cuesta más a los mejores dar ese salto a la política porque dicen, esto no tiene ningún beneficio, pero tiene marrones. Creo que también ahí la población tenemos que hacer cierta autocrítica en el sentido de ¿qué estamos premiando de nuestros políticos? Total. ¿No? Porque yo lo que veo que estamos premiando es a ver si este le da el zasca al otro, a ver si este hizo el chiste en el Congreso, a ver si este tal. Entonces, no estamos premiando nosotros con nuestro voto la eficiencia. No. Estamos premiando a ver quién es más personaje. Bueno, y además estamos premiando desde la ceguera ideológica. Es decir, los míos, da igual lo que hagan, voy a votarles. Y lo hemos visto en gobiernos que han sido corruptos y han seguido ganando elecciones. Y, sin embargo, sí que quizá en Noruega, este gran ejemplo que estamos debatiendo aquí, a lo mejor sí hay esa cultura, yo no lo conozco, pero sí hay esa cultura un poco de servicio. Veo mucha más transparencia. Yo me meto en un portal del gobierno noruego y yo puedo saber en qué se están gastando hasta el último céntimo de euro, ¿no? Y aquí es mucha ocultación, poca transparencia. Instituciones que cuando el partido de turno llega al poder las ponen a su servicio, no al servicio de los ciudadanos, sino, no, esta institución, ya sea un medio público de comunicación, ya sea el CIS, ya sea cualquier cosa, ahora es mío y lo voy a utilizar en mi beneficio. Sí, totalmente. Lo hemos visto. El CIS es un ejemplo sangrante, por ejemplo, sí. ¿No? O cada vez que cambia el gobierno, Televisión Española es que cambia completamente, ¿no? Pero yo creo que una cosa que debería empezar por bajar la temperatura y que creo que es necesaria en España son los grandes pactos de Estado, ¿no? Porque hay muchos problemas que no se abordan porque no es popular abordarlos, perdón. Y si no es popular abordarlos, quiere decir que quien se meta con hacer de cirujano de hierro en esos problemas va a perder elecciones, por tanto nadie lo hace. Está visto como una traición, pactar con el adversario. Sí. En cierto modo. Y creo que no debería ser así. Y uno se va a Alemania y tenemos las grandes coaliciones alemanas. Oye, que en momentos dados, sobre todo en momentos de crisis, Alemania ahora tiene que hacer muchísimas cosas. Oye, vamos a unirnos, vamos a intentar sacar esto adelante juntos. Y oye, tendremos nuestras diferencias, pero habrá cosas como es mejorar la vida de la gente en la que podemos llegar a acuerdos. Y eso en España es casi imposible, no se concibe. Es verdad, y yo creo que es una cosa bastante histórica de España, ¿no? Esa apelación a la traición, efectivamente. Sí. De hecho, bueno, Pedro Sánchez llega a la Moncloa porque él se niega a abstenerse para que hacer a Rajoy presidente. Eso le convierte en el paladín del progresismo en España, se coge el coche, se hace la famosa ruta y acaba ganando las elecciones convertido en el defensor de la izquierda del PSOE que nunca se rebajó a abstenerse para investir a Rajoy. Entonces, pues mira, es que de ahí venimos, ¿no? De realmente... No hay cultura de pacto. Falta eso, y yo creo que eso es... Y es curioso porque es un país que, oye, en la transición, estaba viendo el otro día la serie de Anatomía de un Instante en Movistar, y ahí te están describiendo un momento de crisis tremenda en España, donde
gente tan antagonista como franquistas y comunistas terminan sentándose para llevar la democracia al país. Y ahora que se supone que estamos menos enfrentados o deberíamos estar menos enfrentados, no somos capaces de juntarnos, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo en que el electorado y los ciudadanos tienen parte de culpa en premiar quizá a los que más crispan, los que más envenenan el ambiente. Es que luego aquí también entra pues todo el tema de las redes sociales y todo esto es importante porque, claro, el contenido corto, dopamínico, Claro. etcétera, lo que te viene es el discurso de a ver cómo este se ríe del otro, es de a ver quién gana, a ver, uy, ¿cuántos vídeos hay ahora en YouTube? Que es no sé quién destroza a no sé cuál. Pues es como, pues igual eso no es lo que importa. Igual lo que hay que explicar es por qué el decreto antiapagones es bueno para España o no lo es. Ese tipo de cosas, ¿no? Sí, o por lo menos para mí, ¿no? El tema de la educación, que es clave, ¿no? Oye, podríais estar en desacuerdo en un montón de cosas, pero que en toda la democracia los dos principales partidos no hayan sido capaces de pactar una ley de educación, a mí eso me llama la atención porque creo que es el interés de los padres y los hijos de derechas y de izquierdas en que sus hijos salgan de la escuela lo mejor preparados posible. O sea, no debería ser una cuestión ideológica o de enfrentamiento. No es, oye, ¿qué reformas podemos hacer para que las generaciones que vienen, cuando salgan, estén más preparadas en un mundo donde la competencia es global? Y no lo hemos conseguido. Yo creo que tiene que haber más pactos de Estado. Creo que uno que urge es el de las pensiones. Creo que otro pacto de Estado que urge es el de la vivienda. Y creo que otro pacto de Estado que urge es una visión a largo plazo estratégica comprometida en el sector energético. Noruega. Seamos Noruega. Ahí estamos. Estaría bien, ¿no? Entre ser la California de Europa y ser el chiringuito de Europa hay una gran diferencia y a ver si optamos por la mejor de esas dos opciones. Sí, ¿no? porque España es verdad que tiene en el turismo un buen activo, ¿no? Siempre con Estados Unidos y Francia somos el país más visitado del mundo, pero es verdad que tengo un vídeo que explico esto de demasiado turismo es malo para una economía, ¿no? Porque es una industria de poco valor añadido y pasa un poco como te comentaba antes del petróleo, ¿no? Si todo el mundo va al dinero fácil del turismo, acabas teniendo una economía que le cuesta desarrollarse porque efectivamente tiene poco valor añadido y por tanto poco se puede crecer por ahí. Esto lo he visto yo en sitios como Canarias, por ejemplo, que son muy dependientes del turismo, donde, claro, es tan fácil cuando eres joven encontrar un trabajo en esa industria que muchas veces eso te impide que te desarrolles en hacer otras cosas a lo mejor, ¿no? Y me gusta esa comparación, ¿no? Que el turismo puede ser un poco nuestro petróleo en ese sentido, de que nos acomoda, de que, oye, vienen 100 millones de personas al año y, oye, monto un bar. Y por no hablar de la inflación que trae demasiado turismo. ¿Por qué trae mucha inflación en el turismo? Porque el que viene de fuera generalmente viene una semana, viene unos días, en el que no le importa gastarse el dinero que haga falta, ¿no? Porque está de vacaciones, es un momento de celebración, es un momento de gastar. Entonces, claro, si hay mucha demanda, ¿no? En las grandes ciudades y esa demanda la cubre el turista, porque es el que más dinero está dispuesto a gastarse, al final, pues la persona, el ciudadano de a pie, que el que presta el servicio al turista realmente o el que está trabajando en cualquier otro sector de la economía se ve expulsado, ¿no? De las grandes ciudades, se ve expulsado de los mejores sitios de su país y eso es una pena también porque yo creo que está muy bien que haya turismo, pero creo que se tiene que controlar, creo que no puede depender toda la economía del turismo. Hemos empezado hablando de cambios del mundo, de la historia, y hemos terminado arreglando España, más o menos. Buen viaje. Casi. No te quiero quitar más tiempo. Ha sido un enorme placer tenerte. Bueno, mucha suerte. Yo creo que todo el mundo va a querer seguir tus vídeos porque son muy explicativos y yo creo que muy razonables, ¿no? en lo que cuentas.
Así que, bueno, ha sido un placer tenerte en el director. Muchísimas gracias por invitarme y nada, pues ahí me pueden ver en Memorias de Pez hablando de geopolítica, en Memorias de Tiburón hablando de economía y en La Pecera de Memorias en un formato más tipo podcast, dando la actualidad de lunes a jueves. Y ya, ¿no? Y ya, o hay, yo o hay creo más que ya con eso, proyectos. yo ya de momento ahí nos quedamos. Bueno, yo creo que tienes suficiente entre manos. Muy bien, muchas gracias. Pues muchas Nos vemos gracias. pronto. Y a todos vosotros, gracias. Espero que hayáis disfrutado de este pedazo de invitado. Como siempre, no os olvidéis de suscribiros y apoyar el canal también como miembros. Hasta pronto.